¿Cómo están mis queridos estudiantes? Muy buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, estábamos iniciando un módulo y esta es la segunda clase de legislación inmobiliaria. La anterior clase, el jueves, no nos pudimos reunir, así que esta clase es grabada y ustedes la podrán subirse y podrán informarse acerca de la clase de este módulo, la segunda clase. Vamos a tratar dos temas muy interesantes y los vamos a abordar de la manera más entendible posible que ustedes puedan no tener dudas, pero si las hay, que podamos tranquilamente nosotros eh, eh, hacer las preguntas que requieran sin ningún problema. Ustedes me escriben al teléfono e inmediatamente podría yo contestar las preguntas para que ustedes puedan solventarlas en el caso de existirlas. En el caso de que no, no pasa nada, la clase va a ser dinámica para que ustedes puedan aprender. Déjenme solo hablar, está aumentando. Ay, sí, sí, ay, capaz ya no me escuchan mucho. Muy bien, hoy vamos a abordar el tema de estrategias y tácticas de negociación y resolución de conflictos en bienes raíces y vamos a hablar acerca de la hipoteca. Porque la siguiente clase, en el siguiente módulo, nosotros abordaremos profundamente el tema de la compra-venta. Hoy solo vamos a hablar de estos dos temas. Y como ustedes saben, siempre hay un marco legal y un arbitraje con respecto a estrategias y tácticas de negociación, principalmente cuando se van a resolver conflictos, pero específico en el tema de bienes raíces, porque los conflictos hay en muchos casos, pero nosotros nos vamos a abordar solo en el tema de bienes raíces. El marco legal tiene una importancia específica, por eso lo abordamos, y es que las leyes protegen los derechos de compradores y vendedores, y estos ayudan a prevenir fraudes, malentendidos y conflictos legales. Como ustedes saben, dentro de esta materia de la legislación vamos a hablar acerca de contratos. Y dentro de los contratos está el contrato de compraventa, contratos de arrendamiento, hipotecas, declaraciones de propiedad horizontal, promesas de compraventa, permutas. Hay muchos temas que abordar con respecto a eso. Y por eso, siempre en un tema de negociación o resolución de conflictos, las leyes en el marco legal van a proteger a los comparecientes. En el caso de una compraventa, comprador y vendedor. En el caso de un arriendo, arrendador y arrendatario y así sucesivamente. Entonces, lo que esto ayuda es a prevenir fraudes, malos entendidos y conflictos legales y graves. Dentro de las leyes inmobiliarias básicas, nosotros tenemos la ley de propiedad y dominio, la ley de inquilinato, los contratos de compraventa y arrendamientos, y también tenemos obligaciones fiscales e inscripciones registrales. Esto de acuerdo a la legislación local. Nosotros hoy en día utilizamos mucho el tema de los contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, contratos de promesas de compraventa y para eso tenemos ciertas normativas básicas o leyes inmobiliarias básicas como el Código Civil, la ley de inquilinato, el Código de Comercio y todas estas, el COTAD, que obviamente ya es una ley caduca, pero de todos modos se sigue utilizando en muchas ramas. Básicamente el objetivo es que estas leyes amparan en el tema de una negociación o una resolución de conflictos, porque para poder yo resolver debo tener conocimiento de las normativas expresas para que se puedan abordar de la misma manera. Eso con respecto al marco legal. Básicamente estoy tratando de ser un poco, no tan profundo, estoy tratando de abordar el tema de una manera muy rápida. Eso en el marco legal. En el tema del arbitraje, el arbitraje es un procedimiento donde un árbitro designado emite un fallo obligatorio. Es más rápido que ir a juicio, pero más formal que la mediación. Debe estar siempre previsto a través de un contrato. Como ustedes acaban de escuchar, nosotros estamos hablando hoy de estrategias y tácticas de negociación para resolver un conflicto y para eso tenemos el marco legal y el arbitraje. Dentro del marco legal tenemos bases legales necesarias
porque hay una importancia para proteger los derechos de los comparecientes dentro de cada uno de estos contratos y resolver los malos entendidos que pueden existir. Contratos de compra-venta, promesas, contratos de arrendamiento. Entonces, estos contratos tienen sus normativas expresas que le ayudan a poder solventar las mismas. Para ello, pasamos ahora al arbitraje, en donde este, en cambio, es un procedimiento legal donde un árbitro que es designado por autoridad competente emite un fallo obligatorio, emite un fallo que será vinculante para las partes. ¿Es más rápido que ir a un juicio? Claro que sí, porque se convoca, inmediatamente hay una resolución y esa resolución se tiene que cumplir. Y es mucho más formal que la mediación. Una cosa es la mediación, otra cosa es el arbitraje. Y todo contrato de arbitraje debe estar previsto en un contrato. Todo acta, audiencia de mediación tiene que estar previsto a través de un acta de mediación. Entonces, nosotros tenemos tipos de arbitraje y voy a enumerarlos. Tenemos arbitraje en derecho, arbitraje en equidad y arbitraje institucional. ¿Qué es, por ejemplo, ejemplos de arbitraje en derecho? El árbitro decide conforme a las leyes aplicables al caso. Se parece a un juicio tradicional, pero con mayor flexibilidad. Recomendado para conflictos complejos, donde es esencial aplicar normas jurídicas específicas, como contratos inmobiliarios, derecho societario. Entonces, más o menos esos tres puntos para entender lo que es un arbitraje en derecho. No se olviden, el árbitro decide conforme a las leyes, se, apare- se se parece un poco a un juicio, pero a un juicio tradicional, pero tiene mayor flexibilidad en el mismo. Y es recomendado para conflictos de orden jurídica en el caso de contratos inmobiliarios, derecho societario y temas civiles, más o menos. Más o menos se aborda de esta manera el arbitraje en derecho. El arbitraje en equidad. El árbitro no se sujeta estrictamente a la ley, sino que resuelve según principios de justicia y buena fe y razonabilidad. Esto es un arbitraje en equidad. Mayor discrecionalidad del árbitro en cuanto a lo que se está conociendo dentro de esa causa y útil en relaciones de confianza o cuando las normas no cubren el bien del caso. Esto es un arbitraje en equidad. Y hay un arbitraje institucional, que es aquel que es administrado por una institución arbitral, sea la Cámara de Comercio y otras entidades competentes en el mismo. Estas entidades establecen reglas claras, listas de árbitros y control del proceso. Y también hay una mayor formalidad y una garantía de imparcialidad. Entonces, estos más o menos son tipos de arbitraje para poder llegar a una negociación o para poder resolver un conflicto complejo o complicado. ¿Cuál es el rol del profesional inmobiliario en este tipo de actos que estamos tratando de resolver? Aunque muchos de los profesionales inmobiliarios no son abogados, deben conocer o reconocer situaciones que requiera asistencia legal, que requiera respetar la ley, que requiera actuar con ética para proteger a cada uno de sus clientes. Entonces, ahí está el rol específico del profesional inmobiliario. Entonces, el objetivo principal en esto es poder entender em, entender cuál es el rol de ustedes en esto que estamos abordando. Ahora, dentro de las estrategias y tácticas de negociación, nosotros tenemos que diferenciar qué es una estrategia y qué es una táctica. Una estrategia es el plan general para lograr un objetivo y las tácticas son las acciones concretas que ejecutamos dentro de esa estrategia. Para poder llegar a una negociación hay que diferenciar estos dos. Entonces, la estrategia es un plan general para lograr el objetivo por el cual nos reunimos. Y la táctica son acciones concretas que ejecutamos dentro de esta estrategia. Un ejemplo, la estrategia es ganar, ganar. Y la táctica es hacer concesiones calculadas para poder ganar, ganar. Tipos de estrategias dentro de una negociación. Tenemos la colaborativa, la competitiva, la evitativa y la compromisoria. Entonces, por ejemplo, la estrategia colaborativa quiere decir que ambas partes ganan, se buscan acuerdos duraderos, ambas partes. No se busca solo la unidad, la individualidad, sino que todas las partes que están involucradas dentro de esta negociación ganen y los acuerdos sean duraderos. Competitiva quiere decir que una de la parte gana más que la otra
Esta es útil en negociaciones difíciles, sin embargo, no siempre es la verídica. Una de las partes que muestra mayores pruebas dentro de esta negociación gana un poco más, pero no quiere decir que solo esa parte gana, sino las dos. Solo que una parte tiene una mejor resolución a su favor. La evitativa, este tipo de estrategia es la que se pospone constantemente para evitar el conflicto sí o sí. Esa es la evitativa. Se pospone constantemente y el objetivo es evitar el conflicto. Y la compromisoria, ambas partes ceden algo para llegar a un acuerdo. Ambas partes, quieran o no, ceden y el objetivo es llegar a un acuerdo. Lo que sí debemos entender es que en toda negociación, si no se cede, no se puede llegar a una negociación. Siempre se escucha a las partes, cada una de ellas tiene que hablar y al final se toma una resolución adecuada. Dentro de estas estrategias y tácticas de negociación, tenemos tácticas comunes y poco éticas. Las tácticas comunes dentro de una negociación es escuchar con atención, hacer preguntas abiertas para descubrir intereses, crear sensación de escasez o urgencia, establecer tiempos límite, ofrecer alternativas. Cuando tú escuchas con atención, no solo estás entendiendo lo que se está hablando, sino también le das respeto a la persona que está hablando. Haces preguntas abiertas para que las personas entiendan el contexto y eso que hace que haya interés en la negociación. Crea sensación de urgencia para que se resuelva para ayer los problemas, pero de una manera correcta. Establecer tiempo límites quiere decir que tú pones un tiempo límite para poder resolver este conflicto. Y ofrecer alternativas básicamente es una táctica que utiliza el mediador o el árbitro porque les va a dar las herramientas adecuadas para que cada una de las partes tome la decisión correcta. ¿Cuáles son tácticas poco éticas? Ocultar información crítica, mentir sobre condiciones, manipular emocionalmente al cliente. Estas son tácticas poco éticas que no ayudan al crecimiento de las mismas. Estas acciones pueden tener consecuencias legales y dañar la reputación. Eh, Miren. Normalmente si ahorita estuviéramos reunidos, yo tendría una clase, un caso práctico con ustedes, pero como no estamos, vamos a avanzar. Dentro de esta clase, nosotros también vamos a hablar cómo resolver conflictos en bienes raíces, cómo manejar desacuerdos en el ámbito inmobiliario de manera profesional. Y la pregunta viene directa, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Y es que un conflicto surge cuando hay desacuerdo entre las partes. En bienes raíces puede darse por problemas legales, mala comunicación, promesas incumplidas o diferencia en expectativas. ¿Ya? Pero un conflicto surge cuando hay un desacuerdo entre cada una de las partes que están inmersas en el conflicto. Y, y hay que tratar de ver cuáles son las causas frecuentes. Por ejemplo, retrasos en entregas, malos entendidos sobre precios o comisiones, deficiencias en el inmueble, contratos poco claros. Es nuestra responsabilidad que cuando tú vas a entregar una propiedad, le entregues en el tiempo que se estimó. Si tú vas a pactar un precio por la comisión, por lo que tú vas a cobrar por tu trabajo, debe ser entendido, no se debe prestar a malos entendidos. Si tú vas a ofrecer un bien inmueble, el bien inmueble debe estar en las condiciones que tú estás presentando y no se debe vulnerar esa situación. Y los contratos deben tener todas las cláusulas debidamente estipuladas y establecidas para que sea en legal y debida forma. Y tenemos técnicas de esta resolución para la negociación. Tenemos la negociación directa, la mediación, el arbitraje y la escucha activa y empatía. Y yo les hablaba un poco antes del arbitraje. Sin embargo, hay técnicas para resolución de conflictos. La negociación directa es es cuando las partes se comunican abiertamente. Sencillamente, no necesito de un tercero intermediario, hablamos, nos sentamos y resolvemos. La mediación es a través de un tercero que facilite el diálogo, un tercero imparcial que va a facilitar el diálogo en sí. Y el arbitraje es una tercera parte que toma una decisión obligatoria. Tú das tu conflicto con la otra persona, las dos personas están inmersas en el mismo, dan sus partes, pero en este caso el arbitraje toma una decisión obligatoria a través de un árbitro. Y la escucha activa y empatía es clave para resolver conflictos sin escalar al conflicto. Es como algo extrajudicial en donde cada uno escucha y de la misma manera activamente es empático entre las partes.
Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver un conflicto? Tenemos escuchar con objetividad, identificar intereses reales, buscar alternativas viables, llegar a acuerdos claros y formalizar todo por escrito. Para poder resolver conflictos, tú debes tener estos 5 pasos. No puedes tú llegar a hablar, siempre es necesario escuchar, pero escuchar con objetividad, entendiendo lo que la persona está planteando para que tú puedas replantear o aceptar esa negociación. Identificar cuál es el interés real de esta negociación. ¿Cómo lo haces eso? Escuchando, pero tienes que identificar el interés real de esa negociación. Tenemos que buscar alternativas viables para llegar a la negociación. No podemos dar solo mi punto de vista. Siempre debe haber alternativas que llegan a la viabilidad de la negociación. Llegar a acuerdos claros. Cuando tú formalizas esta negociación, cada uno llega a acuerdos y esos acuerdos me ayudan a mí a que sea claro y objetivo dentro de esta negociación. Y todo lo que se enmarque en esto, todo lo que se haya plasmado en la reunión debe estar estipulado o formalizado por escrito. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo gestionas cada situación con tus clientes? ¿Cómo proteges tu reputación en una negociación? Yo les invito para que cada uno de ustedes pueda poner en práctica lo aprendido con respecto a esta negociación. Como les había dicho, la clase de hoy es concisa, es rápida, es acerca de la resolución de conflictos e íbamos a hablar el primer tipo de contrato previo a uno que nos va a demorar mucho la clase siguiente, que es la compraventa. Hoy vamos a hablar acerca de la hipoteca, pero en la siguiente clase vamos a hablar acerca de la compraventa y vamos a hablar también acerca de la liquidación de impuestos, cómo liquidar impuestos. Es un plus para cada uno de ustedes. Entonces, como ya abordamos técnicas de negociación, ya abordamos la introducción de lo que es la legislación inmobiliaria, ahora empezamos con los tipos de contratos que vamos a aprender en este módulo. Y el primero es la hipoteca. Y es que la hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre bienes inmuebles y que permite asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Entonces, este siempre va a ser un derecho y este es un derecho real, pero es como una garantía. Esta garantía va a recaer sobre un bien inmueble y esto va a permitir asegurar el cumplimiento de una obligación principal de alguien que tiene una obligación para con el que está hipotecando. En palabras más sencillas, es un acuerdo en el cual un propietario de un bien inmueble, que se denominaría deudor hipotecario, establece su propiedad como garantía para el cumplimiento de una deuda o compromiso frente a un acreedor hipotecario. Y esto sin perder la posesión del bien, porque no la pierdes en la hipoteca, solo la entregas como una garantía, pero sigue siendo tuya. En el caso de que tú no pagues, pasaría a la siguiente etapa. Por eso es que en el caso de un incumplimiento, el acreedor lo que haría es que tiene el derecho de ejecutar la hipoteca y recuperar el monto adeudado o el monto que te prestó. Pero al inicio, a veces pensamos que porque está hipotecado el bien ya no me pertenece y no es así. Sí te pertenece, pero está con un gravamen, una hipoteca. En el caso de que tú acabes de pagar esa hipoteca, inmediatamente el acreedor hipotecario te devolvería la propiedad y ya no tendría un gravamen. Y tú lo que te conviertes en un deudor hipotecario y luego ya salvarías la propiedad. Hay características de la hipoteca como contrato o caracteres. Tenemos la accesoriedad, derecho real, inherencia del bien, indivisibilidad, publicidad y carácter de garantía. Vamos a ir eh, individualizando cada uno de estos. ¿Qué es la accesoriedad? En el tema de la hipoteca es un contrato accesorio, la hipoteca. Esto significa que depende de la existencia de una obligación principal. Para que exista una hipoteca debe haber una obligación. Si la deuda o la obligación principal se extingue, también lo hace la hipoteca. Si tú apagas la deuda, se extingue la hipoteca y tienes que hacer una cancelación de hipoteca a través de escritura pública. Esto del derecho real esto se constituye sobre el bien inmueble, lo que le otorga al acreedor el derecho de ejecutar la garantía en caso de incumplimiento. Eso significa un derecho real. Si es que tú incumples, ejecuto la garantía y me cobro la obligación.
Inherencia del bien, ¿qué quiere decir esto? Es inseparable del bien que la soporta. Es decir, si el bien hipotecado es transferido a un nuevo propietario, la hipoteca sigue siendo válida y exigible sobre ese bien. ¿Ya? No, se puede, hay inherencia en el mismo, ¿ya? Más o menos para que lo entiendan. Em, si un bien que está hipotecado pasa, es como que sí se puede ceder esta obligación, ya, se puede ceder las hipotecas. El objetivo es al final cumplir la obligación. Indivisibilidad implica que no se puede dividir parcialmente sobre el bien. Incluso si se paga una parte de la deuda, la hipoteca sigue afectando la totalidad del bien hasta que se cancele completamente. Tú no puedes pagar por partes. O pagas todo para que se levante o no se puede levantar. La quinta es la publicidad, que quiere decir que para que sea oponible a terceros, la hipoteca debe inscribirse en el registro de la propiedad. Esto le da la publicidad y la garantía de su efectividad jurídica frente a cualquier otra persona que desee adquirir derechos sobre el inmueble. Entonces, si tú haces de escritura de hipoteca, pero no la inscribes en el registro de la propiedad, no te va a dar la garantía correspondiente. Y esto pasa al sexto, que es el carácter de garantía, que no confiere al acreedor derechos sobre el uso del bien, sino solo únicamente una garantía en caso de incumplimiento. Solo se cumple la garantía o solo el bien podría ser parte del acreedor en el caso de que el deudor incumpla. Mientras tanto, el bien no te confiere ningún derecho a la hipoteca, solo te da un derecho en el sentido de un gravamen, pero la propiedad no es tuya. Entonces, ¿cuáles serían los elementos constitutivos de una hipoteca? Son cuatro: la existencia de un bien inmueble, obligación principal, gravamen y partes involucradas. Entonces, como sabemos del bien inmueble, esta hipoteca recae sobre el bien, es decir, las propiedades que no se pueden trasladar como casas, terrenos o departamentos. Sobre este tipo de cosas cae una hipoteca. Tú no puedes hipotecar un sillón, pero sí puedes hipotecar una casa, un terreno, un departamento. Eso se determina bien inmueble. ¿Cuál es la obligación principal? Garantiza el cumplimiento de una obligación principal, como es el pago de la deuda. Cuando tú hipotecas, tú estás garantizando que se te pague la obligación sí o sí. Si no, ejecutas el embargo de la propiedad. Existe un gravamen. Cuando tú hipotecas, el bien hipotecado queda grabado hasta que se cumpla con la obligación. Quiere decir que tú no lo puedes vender hasta que levantes la hipoteca. Eso garantiza la obligación. Y hay partes involucradas, generalmente son acreedor hipotecario, que es el prestamista, y el deudor hipotecario, que es el propietario del bien inmueble, pero que debe una cantidad específica. ¿Cuáles son los requisitos de una hipoteca? Tenemos capacidad de las partes. Primer requisito. El deudor debe tener la capacidad de otorgar hipotecas. ¿Cómo yo hipoteco algo? Tengo que tener propiedad de algo para yo poder hipotecar. Y el acreedor debe tener capacidad legal para recibir dicha garantía, ¿ya? Entonces ahí está la capacidad de las partes. El bien debe ser hipotecable. El inmueble debe ser susceptible de inscripción en el registro correspondiente. Tú no puedes hipotecar un bien que ya esté hipotecado. O sea, no puede haber hipoteca sobre hipoteca, ¿ya? Más o menos para que entiendas. Registro público. La hipoteca debe inscribirse en el registro de la propiedad para ser oponible a terceros. Si no, no va a funcionar. Y todo esto debe hacerse sí o sí a través de escritura pública en una notaría. Eso hace el cuarto requisito de una hipoteca. ¿Cuándo se extingue una hipoteca? Se extingue primero en el pago de la obligación. Una vez saldada la deuda, la hipoteca se extingue. Segunda, confusión. Cuando el acreedor se convierte en propietario del bien. Si tú al final como acreedor ya le embargaste y todo, se extingue totalmente la hipoteca. Renuncia del acreedor. Cuando el acreedor puede decidir renunciar a sus derechos hipotecarios. Renuncio, hago un documento en donde yo renuncio a adquirir estos derechos hipotecarios. Y por último, la prescripción. La hipoteca puede prescribir en casos específicos conforme a la normativa vigente. Sí puede prescribir la hipoteca. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Miren, una obligación es un vínculo jurídico mediante el cual una persona, que en este caso es un deudor, se compromete frente a otra persona que es el acreedor a realizar una prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Esta es la obligación. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Primero, el sujeto, que es el deudor, quien cumple, y el acreedor, quien exige. Segundo, el objeto, la prestación a realizar, dar, hacer o no hacer.
Y tercero, la relación jurídica, el vínculo que obliga al cumplimiento. Entonces, dentro de una obligación hay una persona que es propietaria de un bien, pero yo pedí un dinero para poder hacer alguna situación. Entonces yo ese dinero recibo, pongo mi bien como hipoteca y me convierte en un deudor hipotecario, quien cumple la obligación de pagar. Quien me presta el dinero se convierte en un acreedor porque él va a exigir que yo le devuelva el dinero, por eso me hipoteca la propiedad. Esto implica una realización, un objeto. Mientras yo no le pague, él no me devuelve la propiedad. Cuando yo le pague, él me devuelve la propiedad en el sentido de hipoteca, porque la propiedad sigue siendo mía, pero yo la hipotequé para garantía de pagar esa obligación. Y esto obliga a un cumplimiento entre las partes. Es un contrato. La hipoteca es un contrato porque es un acuerdo entre dos o más para crear, modificar o extinguir obligaciones. Constituye una de las principales fuentes de las obligaciones. Miren, esto es un contrato en el cual una persona se compromete a pagar una obligación y el otro se compromete a entregarle una garantía hasta que yo pague esa obligación. Y dentro de esos elementos de contrato hay tres puntos: el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento, porque es un acuerdo libre y voluntario de las partes. Nadie puede ser obligado a firmar una hipoteca, es un acuerdo libre y voluntario. El objeto debe ser lícito, posible y determinado o determinable. No puedes tú hacer cosas ilícitas ni imposibles. Debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Y la razón y la causa principalmente es la razón que motiva a las partes a celebrar este contrato. ¿Cuál es mi motivación? Tú me prestas un dinero, yo te entrego un bien como garantía y cuando yo te acabe de pagar la obligación, tú me devuelves el bien inmueble como la garantía que yo te entregué de mi inmueble, me la devuelves y quedaría sin gravamen. Ahora, dentro de esta hipoteca, nosotros debemos entender que tú puedes solo hipotecar bienes inmuebles, no puedes hipotecar bienes muebles. Entonces, hay muchos casos de compraventas de bienes inmuebles que tú eh, terminas hipotecando la propiedad. Pero cuando tú terminas de acabar de apagar la deuda, existe la obligación de cancelar la hipoteca. No sé cuántos de ustedes han hecho préstamos con el BIES, por ejemplo, y los bienes quedan hipotecados a una autoridad. Son entidades financieras, por lo general, las que hipotecan propiedades. Pero a veces me han preguntado si las personas naturales pueden hipotecar y sí. Las hipotecas pueden hacer personas naturales y personas jurídicas. Entonces, una vez que hemos hablado acerca de la hipoteca, abordamos el tema del contrato, ¿ya? Como ustedes saben, el contrato es un acuerdo entre dos o más. No, un contrato no puede ser unilateral, un contrato es entre dos o más personas o dos o más partes. Y un contrato debe ser voluntario, un contrato debe ser lícito, posible y determinado, y debe haber una razón que motive a realizar el respectivo contrato. La hipoteca es un acuerdo en el cual dos partes se obligan para poder cumplir derechos y obligaciones del uno del otro. Entonces, una vez que nosotros hayamos entendido el tema de la hipoteca, el cual espero que haya sido así, que cada uno de ustedes hayan podido entender el principio de lo que es la hipoteca, vamos a hablar de los tipos de contratos de ahora en adelante. Tenemos el contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contratos de trabajo, contratos de préstamo. Hay muchos tipos de contratos, pero en el derecho inmobiliario nos compete el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de compraventa? Es una transferencia de propiedad de un bien inmueble a cambio de un precio. Todo esto lo vamos a abordar en la siguiente clase de manera más minuciosa. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Es cuando hay un uso y disfrute temporal de un bien a cambio de una renta. Si en una compraventa tú tienes un precio, en un arrendamiento tú tienes una renta, pero tú no tienes la propiedad del bien, sino solo un disfrute temporal de la propiedad. Los contratos de trabajo, que no vamos a abordar en estas clases, pero para que lo entiendan, es una relación laboral entre empleador y trabajador. Y los contratos de préstamo es aquella que las entidades financieras prestan dinero con la obligación de una devolución. Ahí muchas veces entran las respectivas hipotecas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de las partes en estos contratos? Vamos a dar, por ejemplo, en un contrato de promesa de compraventa. El compareciente es un promitente vendedor y tenemos un promitente comprador. Entonces, el promitente vendedor
¿Cuál es una de sus obligaciones? Es que mantiene la oferta de la venta del inmueble en las condiciones pactadas hasta la firma del contrato definitivo. Tú prometes vender la propiedad bajo lo que pactaste. En $100.000, en 100.000 se va a vender y por eso firmas la respectiva escritura. Y esto le va a permitir al comprador que cumpla las diligencias necesarias para poder cubrir ese financiamiento u obtener el mismo y realizar una inspección para conocer la propiedad. Esas son las obligaciones de un vendedor, de un promitente vendedor. Ahora, ¿cuáles serían las obligaciones de un promitente comprador? Sería pagar el precio acordado en el contrato de promesa dentro del plazo establecido. Tú ofreces pagar en el tiempo establecido y lo pagas. Y completar cualquier trámite o requerimiento adicional para estar listo para la firma del contrato definitivo. Todos los trámites previos para firmar la escritura lo tienes que realizar, por eso firmaste la respectiva promesa de compra-venta. Esto es un ejemplo con respecto a una promesa. En el tema de compra-venta, de la misma manera, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? Es vender la propiedad en el plazo que se pactó, entregar en legal y debida forma la propiedad, entregar todos los documentos bien establecidos. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Pagar por la propiedad, pagar los impuestos que le corresponde, inscribir la propiedad a nombre del comprador. En un contrato de arrendamiento, ¿cuáles las obligaciones del arrendador? Entregar el bien en perfecto estado, eh, y básicamente en el caso de algún daño que el arrendador lo cubra. Y en el caso del arrendatario, pagar la renta mensualmente, cuidar la propiedad, no subarrendar. Entonces, en cada contrato siempre ustedes van a encontrar obligaciones de cada una de las partes. Ahora, dentro de los contratos, nosotros tenemos reglas generales. Reglas generales. Entonces, por ejemplo, primero tenemos la formalidad. Todo contrato, o mejor dicho, la gran mayoría de los contratos requieren que sea de forma escrita o certificación. A mi punto de vista, todo contrato debe ser firma, escrito, formal y si es posible certificarlo ante un notario. Todo contrato debe, para que tenga validez, y no sea nulo, debe ser lícito, debe tener un objeto lícito, debe tener consentimiento. De esa manera cumple los requisitos legales, porque si tiene como objeto algo ilícito y no es con consentimiento de las partes, el mismo no cumple los requisitos legales y no puede ser válido. Por eso todo contrato debe ser formal, debe ser válido y en todo contrato debe haber una resolución de incumplimiento o algo, una penalidad o algo que castigue el incumplimiento del mismo. Entonces, en el caso de incumplimiento de un contrato, la parte afectada puede exigir cumplimiento forzoso o indemnización por el incumplimiento del mismo. Entonces, por eso es necesario entender este principio. Entonces, como conclusión, en el tema hemos visto tres temas del día de hoy. El primero es la negociación y resolución de conflictos. El segundo, la hipoteca. Y el tercero, los contratos para empezar a abordar cada uno de ellos desde este jueves. Como conclusión, hay que entender básicamente que hay bases de obligaciones y contratos que permiten actuar con mayor seguridad en las relaciones jurídicas, prevenir conflictos y garantizar el cumplimiento de derechos y deberes. Ante dudas complejas, siempre es recomendable acudir a un profesional en el caso de llegar a un acuerdo. Todo contrato es bilateral y nunca te van a obligar al cumplimiento del mismo siempre y cuando tú lo hayas hecho de manera voluntaria. Y tú debes saber que todo contrato tiene derechos y obligaciones y por eso estamos llamados a cumplirlos. Mis queridos estudiantes, como ustedes saben, la clase es más interactiva con su participación. Si tienen alguna duda o inquietud en el mismo, yo estoy presto para poderla solventar. Por mi lado, ha sido un honor el poder compartir con ustedes el día de hoy la clase y espero verles este jueves para poder formalizar el siguiente tema que sería la compra-venta y cómo liquidar impuestos. Hoy he tratado de ser muy rápido con respecto al tema de la negociación y resolución de conflictos a través de mediación y arbitraje, el tema de la hipoteca y una vislumbre pequeña de lo que son los contratos, para ahora sí adentrarnos en los contratos que nos interesa conocer. Por mi lado ha sido un honor. Que tengan una bendecida tarde.